Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Realme XT versus al Xiaomi Mi 9T Pro, entonces comencemos. El Realme XT es un paso adelante en el diseño de la empresa. Realme siempre ha tenido diseños visualmente atractivos, con un enfoque en los gradientes, pero el uso de policarbonato hizo que los teléfonos se sintieran un poco corriente cuando se colocaban contra un hardware reciente de Xiaomi. Pero esto no es así con el Realme XT. Esta vez el teléfono está envuelto en Gorilla Glass 5, tanto en la parte delantera como trasera, lo cual solo ha afectado la sensación en mano del teléfono, así como la calidad de construcción en general, pues en modo personal me agrada bastante, aunque debes tener cuidado con ensuciarlo con tus huellas. El resto del diseño es bastante corriente, con un control de volumen dividido a la izquierda y un botón de encendido a la derecha, colocados dentro de un marco medio de metal. Mientras tanto, el borde inferior del teléfono tiene un solo altavoz, un puerto USB tipo C y un conector para auriculares. Este dispositivo posee un escáner de huellas digitales en la pantalla, probablemente es el mismo que se encuentra en el Realme X, es uno de los más rápidos en el segmento de rango medio, pero sigo esperando más de esta tecnología, ya que considero que los lectores de tipo capacitivo son mejores. Sumado a todo lo anterior, también debemos resaltar que posee un notch en forma de gota en la parte superior, que a muchos les gusta y a otros no tanto, pero es algo que está tendiendo a desaparecer, ya lo veremos en futuras versiones. Y para terminar, en sus dimensiones nos encontraremos con 158.7 por 75.16 por 8.55 milímetros de grosor y un peso de 183 gramos. El Xiaomi Mi 9T Pro es un smartphone con diseño todo pantalla, que no cuenta con notch de ningún tipo y que camufla su cámara frontal en la parte superior con un módulo retráctil. La parte frontal tiene ciertos márgenes en la parte superior e inferior, pero consigue una relación de pantalla frontal de las más elevadas del mercado. El acabado un tanto brillante está generado por el cristal y metal, que son los materiales base de su construcción. La buena noticia es que la capa oleofóbica del acabado da muy buen resultado, de modo que la trasera se aleja de ese imán de huellas que solemos encontrar en muchos casos. Este dispositivo se resbala un poco, pero tampoco exige un agarre muy fuerte con respecto a otros casos en los que es realmente un peligro no hacerlo con firmeza. El móvil viene con una funda protectora dentro de su caja, la cual es bastante fina, aunque curiosamente esta sí se llena de huellas. En el lateral izquierdo no hay ningún botón o conexión, ya que el altavoz, el puerto USB tipo C y la ranura para la SIM están en la parte inferior. En el apartado superior, además de la cámara retráctil, tenemos el puerto jack de 3.5 mm para auriculares y el micrófono secundario. De estos aspectos, lo que más resalta es el puerto USB tipo C, que nos brinda muchos beneficios comparados con el puerto clásico, que algunos dispositivos siguen usando. Y el otro aspecto es el puerto jack de 3.5 mm de conexión, pues existe la tendencia actual de eliminarlo y en su lugar enviar un adaptador que se conecta con el puerto USB. Este terminal integra un lector de huellas en la pantalla y, si bien no es de los más rápidos del mercado, tampoco es de los que peor rendimiento dan, cumple en términos de velocidad y fiabilidad. En sus dimensiones nos encontraremos con 156.7 por 74.3 por 8.8 milímetros de grosor y un peso de 191 gramos. Para el Realme XT nos toparemos con tres versiones distintas, en la cual tendremos 4, 6 y en la otra 8 GB. Para el Xiaomi Mi 9T Pro nos toparemos con una única versión de 6 GB, una cantidad buena, pero que no da la opción de elegir por parte del usuario. En el Realme XT contaremos con dos únicas versiones, de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Xiaomi Mi 9T Pro contaremos con dos únicas versiones, de 64 y 128 GB, que no pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD. El Realme XT ejecuta un procesador Snapdragon 712, comúnmente encontrado entre los teléfonos inteligentes más usados de la gama media. Este chip es una actualización moderada del Snapdragon 710 y se enfoca en un rendimiento de CPU ligeramente más rápido. El Realme XT funciona bien y es un gran ejemplo de un teléfono donde el software se adapta bien al hardware. El rendimiento en el uso diario es excelente y no te dará motivos para quejarte. La GPU Adreno 616 con la que cuenta el dispositivo es lo suficientemente
suficientemente buena como para ejecutar los últimos juegos con relativa facilidad. Por ejemplo, con el PUBG Mobile el juego se veía bastante bien, sin embargo noté la presencia de lag en algunas partes de mi partida. El teléfono logró calentarse un poco alrededor de la cámara en el transcurso de una intensa sesión de juego, pero es algo normal que notará relativamente en la mayoría de los dispositivos. Para el uso diario, el Realme XT siempre funcionaba lo suficientemente bien, incluso con una decena de aplicaciones abiertas en segundo plano y retenidas en la memoria. Puedo decir con confianza que este es uno de los teléfonos de gama media más rápido que he usado, y el rendimiento también brilla en tareas más pesadas, como te lo expliqué anteriormente. El Xiaomi Mi 9T Pro posee un procesador Snapdragon 855, uno de los chips más potentes de Qualcomm. Este procesador está fabricado a 7 nanómetros e integra 4 núcleos Cortex A76 de alto rendimiento, uno que puede alcanzar las 2.84 GHz y 3 núcleos que pueden llegar a las 2.4 GHz. También tiene 4 núcleos eficientes Cortex A55 que pueden llegar a 1.8 GHz. En el día a día no he experimentado parones a la hora de moverme en la interfaz del teléfono o cuando he utilizado aplicaciones comunes como WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, Gmail o Google Maps, aunque normalmente medimos la tasa de fotogramas por segundo en juegos 3D populares como Asphalt 9 o PUBG Mobile. Hemos encontrado que el dispositivo corre estos títulos de una manera correcta, no se aprecian tirones ni lag, algo que realmente vas a disfrutar cuando estés en medio de una partida. Los smartphones suelen calentarse bajo situaciones de carga elevada, como a la hora de jugar títulos como los mencionados anteriormente. En el caso del Mi 9T Pro, he medido temperaturas máximas en la superficie del teléfono bastante razonables, de unos 36.5 grados centígrados, cerca de la zona de la cámara. El Realme XT presenta una batería de 4000 mAh que funcionó muy bien en nuestra prueba de batería, con una duración de 20 horas y 36 minutos. Con el uso real logramos pasar un día completo para un uso intensivo y aproximadamente un día y medio con un uso medio a ligero. Durante nuestro periodo de prueba notamos que el teléfono duraría fácilmente todo un día, incluso después de mucho uso de la cámara, pruebas de juegos y pruebas de rendimiento. La carga rápida ayuda a recargar la batería rápidamente. Pudimos alcanzar una carga del 46% en media hora, 88% en una hora y tomó alrededor de una media hora más cargar completamente el Realme XT. Además, sumado a todo lo anterior, los tiempos de espera son fantásticos y el dispositivo apenas consume batería cuando no lo estás usando. La batería del Xiaomi Mi 9T Pro posee una capacidad de 4000 mAh, una cantidad que debe ser suficiente para su pantalla de 6.39 pulgadas. Alternando jornadas de uso moderado con otras de uso más exigente, la autonomía media llega más o menos a las 24 horas, fluctuando una hora arriba o abajo según el uso que hagamos de él. Considerando que los días de mayor actividad nos ha soportado la jornada sin problema, la experiencia es muy buena. Este dispositivo ofrece una funcionalidad llamada batería adaptativa que limita el consumo de la batería para aquellas aplicaciones que no utilizas habitualmente, junto a otra opción interesante que se llama optimización de batería, que realiza un análisis de nuestro smartphone y sugiere acciones para mejorar la autonomía del teléfono, como errar aplicaciones con un uso de batería excesivo, desactivar GPS y mucho más. La carga se completa en aproximadamente una hora y media con el cargador que viene de serie con el terminal. Esto hace que a la buena experiencia con la autonomía se sume el hecho de tenerlo cargado muy rápidamente, casi llegamos al 50% en solo 45 minutos o menos. En el Realme XT tendremos una pantalla Super AMOLED Full HD Plus de 6.4 pulgadas, con una resolución de 2340 x 1080 y una densidad de 402 píxeles. Además, también debemos decir que cuenta con Gorilla Glass 5 para una mejor protección de su panel. El teléfono tiene una muesca en forma de gota en la parte superior que alberga la cámara de selfies de 16 megapíxeles. La pantalla de este dispositivo es bastante buena y eso no es solo por el precio, su panel AMOLED es brillante y se ve fantástico. La temperatura de color predeterminada casi perfecta para su rango de precio, logrando un buen equilibrio entre tonos fríos y cálidos. Hay un ligero aumento en la saturación y esto es particularmente notable en azules y verdes, sin embargo no me puedo quejar ya que esto hace que la visualización de los medios sea agradable. En este sentido el teléfono se comporta de la mejor forma, por lo que podrás disfrutar de contenido de alta resolución con facilidad.
Para el Mi 9T Pro tenemos un panel AMOLED que Xiaomi ha utilizado en varios de sus modelos. Es una pantalla con una resolución de 2340 x 1080 píxeles que cuenta con una diagonal de 6.39 pulgadas, con una relación de aspecto 19.5:9 con 403 píxeles por pulgada y soporta contenidos HDR. Como mencionamos anteriormente, el dispositivo posee unos buenos marcos reducidos, con un 86.1% de frontal ocupado por la pantalla. Se trata de un panel que da la sensación de estar bien aprovechado dentro del cuerpo del terminal. Algo fundamental en las pantallas de los móviles es el brillo y la calidad de su pantalla para poder ver el contenido desde ángulos que a veces son bastante complicados. En este sentido nos encontramos con un panel que cuenta con una gran representación de color. Hay diferentes opciones, algo a lo que nos tiene acostumbrados esta compañía, para ajustar los colores de la pantalla, como la calidez de los mismos o la saturación, y el resto lo pone un panel AMOLED bien calibrado con un buen contraste y una representación de colores muy vistosa. No es una paleta muy saturada y tenemos la opción de calibración de color para dejarla a nuestro gusto. Mejor dicho, este panel es bueno tanto para ver video como para disfrutar de videojuegos. Están sucediendo varias cosas con las cámaras en el Realme XT. 2 e incluso 3 cámaras ahora son comunes, pero la compañía está impulsando una configuración de 4 cámaras en toda la cartera. Aunque claro, esto no es del todo novedoso, pues vemos varios competidores que ya lo están implementando. Por lo menos, aquí la estrella del espectáculo es el sensor primario, el cual es fabricado por Samsung con una configuración de 64 megapíxeles y apertura focal 1.8. Por defecto, la cámara emite imágenes en 16 megapíxeles, que está bien, pero podrás modificarlo si deseas mejor resolución. Las tomas estándar de la cámara se ven buenas, aunque si nos fijamos encontraremos pérdida de nitidez. Las imágenes con mucha iluminación nos dan unos resultados agradables a simple vista. El rango dinámico también es bastante decente y el teléfono hace un trabajo útil para mantener los reflejos y extraer detalles de las sombras. Si bien el modo predeterminado aumenta la saturación solo modificándolo un poco, se puede impulsar aún más utilizando la opción Chroma Boost. El modo funciona de manera similar al HDR y como resultado también le brinda un rango dinámico ligeramente más amplio. La cámara gran angular de 8 megapíxeles con apertura focal 2.25 aplica la corrección de distorsión, lo que significa que los resultados se recortan un poco. El teléfono además de esto incluye un modo nocturno útil, funciona mediante el uso de una combinación de apilamientos de imágenes y exposiciones prolongadas. Sin embargo, el modo macro con su cámara de configuración de 2 megapíxeles con apertura focal 2.4 es completamente inútil y no pude obtener una imagen razonablemente nítida en todas mis pruebas. Sumado a todo lo anterior, el teléfono tiene un sensor de retrato dedicado de 16 megapíxeles con apertura focal 2.0. Este dispositivo hace un gran trabajo al tomar retratos. La caída del book es bastante realista con la detección de los bordes perfectamente utilizables. Del mismo modo, la cámara frontal toma fotos atractivas con una iluminación uniforme y una buena cantidad de detalles. Esta también se utiliza para el desbloqueo facial, que al igual que las versiones anteriores funciona muy bien durante el día y la noche. Las cámaras del Xiaomi Mi 9T Pro son las mismas que la del Mi 9T, no son perfectas pero sí más que solventes y sobre todo muy interesantes en su segmento de precio, colocando en aprietos a smartphones de gama más alta. Nos encontramos una configuración que empieza a ser clásica, 3 sensores dispuestos en el centro del terminal en posición vertical, que de arriba abajo son un telefoto 2X de 8 megapíxeles con apertura focal 2.4, el sensor principal de 48 megapíxeles con apertura focal 1.8 y el gran angular de 13 megapíxeles con apertura focal 2.4. La fotografía en exteriores con buena iluminación es correcta y probablemente satisfactoria para los usuarios que no exijan la perfección, pero sí el máximo realismo. La colorimetría es acertada y aunque no podemos ajustar la saturación, esta queda equilibrada, incluso disparando con el ajuste de inteligencia artificial activado. Con respecto al disparo en alto rango dinámico, en la mayoría de ocasiones no veremos una diferencia notable. Sí, hay escenas en las que la interpretación de luces y sombras parece mejor gracias a la combinación de disparos, pero sin ser cambios determinantes, sobre todo en cielos y en áreas donde suele notarse más. Si pasamos a la cámara delantera, la calidad de la fotografía baja algunos peldaños. El retrato no sorprende tanto y está claro que el objetivo, aunque con 20 megapíxeles y apertura focal 2.2, no cuenta con una gestión de software igual a la de las cámaras principales. Ofrece unos resultados muy buenos, sin llegar a la perfección, claro está.
El Realme XT le gana al Xiaomi Mi 9T Pro en RAM y precio. Por su parte, el Xiaomi Mi 9T Pro le gana ampliamente al Realme XT en los siguientes aspectos: diseño, procesador y cámara. En los aspectos que empatan son almacenamiento, batería y pantalla. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.